En mayo de 1945, el Reich alemán dejó de existir. Las ruinas de Berlín marcaron el colapso total de un régimen que había prometido 1000 años de poder y apenas sobrevivió 12. Con la derrota, los ejércitos aliados tomaron el control absoluto y los líderes nazis enfrentaron juicios, ejecuciones o el suicidio. Pero no fueron los únicos. Las mujeres que habían vivido en el centro mismo del poder quedaron atrapadas en la caída. Sin protección, sin privilegios y bajo la mirada de un mundo decidido a destruir todo rastro del nazismo, su destino se volvió incierto y oscuro. No eran soldados ni generales, pero estaban unidas al corazón del régimen y pagaron un precio inevitable. ¿Qué ocurrió con ellas cuando las banderas del Reich cayeron? ¿Cómo enfrentaron la derrota más absoluta? ¿Qué significó ser esposa de un jerarca nazi al final de la guerra? La última novia, Eva Braun, en las ruinas del Reich. Eva Anna Paula Braun nació en la ciudad de Múnich en febrero de 1912. Su padre, Friedrich Braun, trabajaba como maestro en una escuela de comercio, mientras que su madre, Franziska Kronberger, se dedicaba a las labores del hogar. La familia pertenecía a la clase media católica alemana y transmitía a sus hijas un ambiente de disciplina y valores tradicionales. La infancia de Eva se desarrolló en ese marco, bajo normas rígidas que moldearon sus primeros años. La educación formal comenzó en un convento de monjas franciscanas y posteriormente continuó en una escuela secundaria. Allí se inclinó más hacia los intereses prácticos y estéticos que hacia la vida académica. La moda, la natación y la gimnasia ocuparon su atención durante la juventud. A los 17 años decidió abandonar los estudios y buscar empleo, decisión que la llevaría a integrarse en un entorno que cambiaría el rumbo de su vida. En 1929 ingresó en el estudio de fotografía de Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial del Partido Nacional Socialista. Aquel espacio funcionaba como punto de encuentro para figuras del círculo político de Hitler. Eva empezó como asistente de laboratorio, revelando imágenes y atendiendo al público. En ese ambiente conoció a Adolf Hitler, entonces un dirigente en ascenso que ya utilizaba las imágenes de Hoffmann como herramienta de propaganda. Presentada simplemente como señorita Eva, atrajo la atención de Hitler, quien buscó ocasiones para conversar con ella y comenzó a enviarle pequeños obsequios. La relación se desarrolló lentamente en un marco de absoluta reserva. Hitler cultivaba una imagen pública de líder entregado por completo a Alemania y consideraba que una vida privada expuesta podría restar fuerza a esa construcción. Eva, todavía adolescente, ingresó así en un círculo íntimo del que no formaban parte las multitudes que lo seguían en mítines. A partir de entonces, su vida transcurrió bajo la sombra de esa doble condición: presencia cercana y figura ausente en lo público. La tensión de esa situación se manifestó en varias ocasiones. En 1932, intentó suicidarse con el arma de su padre. Sobrevivió y fue atendida de inmediato. 3 años más tarde volvió a intentarlo, esta vez ingiriendo somníferos. También se recuperó, pero los episodios hicieron que Hitler la mantuviera más próxima y le asegurara comodidades materiales. A partir de la segunda mitad de la década, Eva se convirtió en visitante habitual del Berghof, la residencia privada de Hitler en Obersalzberg. Allí vivía entre paseos, reuniones sociales, cuidado de animales y una afición constante por registrar en fotografía y cine doméstico escenas de la vida privada del Führer. Durante la guerra, Eva permaneció en un papel secundario, casi siempre instalada en el Berghof o en Múnich. El contacto con Hitler se limitaba a los espacios de descanso, lejos de la esfera política. La correspondencia que mantuvo con su familia y amistades muestra que se sentía con frecuencia relegada, aunque disfrutaba de un estilo de vida privilegiado. Accedía a vestidos, joyas, viajes y residencias exclusivas, pero carecía de protagonismo político. Su lugar seguía siendo el de acompañante en la intimidad, sin influencia en las decisiones estratégicas del régimen. En los meses finales de la guerra tomó una decisión irrevocable: permanecer en Berlín junto a Hitler. Cuando la capital estaba ya cercada por el Ejército Rojo, se trasladó al búnker de la Cancillería a finales de abril de 1945. Expresó que no deseaba sobrevivir a la derrota y que su destino estaba unido al de Hitler.
El búnker, ubicado bajo el jardín de la Cancillería del Reich, consistía en un complejo subterráneo con habitaciones estrechas, pasillos comunicados y oficinas improvisadas. En ese espacio convivían secretarios, militares de confianza y personal de servicio. Eva Braun compartía sus días con los hijos de Joseph y Magda Goebbels y mantenía una rutina marcada por la espera y la incertidumbre. El 29 de abril, cuando la situación militar ya era irreversible, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una breve ceremonia civil celebrada en el propio búnker. Los testigos fueron Joseph Goebbels y Martin Bormann. Tras la firma del acta, ofrecieron a los presentes una modesta recepción con champaña y dulces. Al día siguiente, el 30 de abril, ambos decidieron poner fin a sus vidas. En la tarde, se retiraron al despacho privado de Hitler. Eva ingirió cianuro mientras Hitler utilizaba su arma de fuego. Siguiendo las instrucciones previas, el personal envolvió los cuerpos en mantas y los trasladó hasta el jardín de la Cancillería. Allí los rociaron con gasolina y los incendiaron, con el propósito de impedir que cayeran en manos soviéticas. Cuando el Ejército Rojo ocupó el lugar, halló los restos calcinados y los trasladó en secreto a instalaciones bajo control soviético. Según informes posteriores, los fragmentos fueron enterrados, exhumados en varias ocasiones y finalmente destruidos en 1970 por orden de la KGB. La muerte de Eva Braun cerró una relación mantenida en la sombra durante más de 15 años. Nunca tuvo un papel político, pero su nombre quedó vinculado a Hitler por la decisión de permanecer junto a él hasta el final. Su destino se entrelazó con el de su hermana menor, Gretel Braun, quien había contraído matrimonio en 1944 con el oficial de las SS Hermann Fegelein. Fegelein fue arrestado en los últimos días de abril de 1945, acusado de deserción y ejecutado por orden directa de Hitler. Gretel, embarazada, dio a luz a una hija pocos días después de la muerte de su hermana. En la posguerra, Gretel enfrentó interrogatorios de los aliados y vivió bajo el peso del apellido. En 1954 contrajo un nuevo matrimonio en la República Federal de Alemania. Su hija, Eva Bárbara, terminó su vida en 1971 tras un suicidio motivado por la muerte de su pareja en un accidente. Con ello se cerró otra rama de la familia Braun, marcada por los vínculos con el régimen nacionalsocialista y sus consecuencias prolongadas en el tiempo. La madre oscura, Magda Goebbels, y los hijos sin futuro. Johanna Maria Magdalena Ritschl nació en Berlín en noviembre de 1901. Era hija de Oskar Ritschl, ingeniero de formación modesta, y de August Behrendt. Tras la separación de sus padres, su madre contrajo matrimonio con un comerciante judío llamado Richard Friedländer. Ese nuevo hogar le permitió crecer en un entorno social diverso, en el que Magda se movió con naturalidad durante la infancia. Cursó estudios en colegios privados de Bruselas y, al término de la Gran Guerra, regresó a Alemania. Había adquirido fluidez en varios idiomas y cultivado una presencia refinada, lo que le permitió acceder a espacios de la alta burguesía. En 1921 contrajo matrimonio con Günther Quandt, industrial prusiano con fortuna consolidada en la industria textil y armamentística. Quandt, 2 décadas mayor que ella, ya ocupaba un lugar destacado en la economía alemana. La unión se celebró en Bad Godesberg y situó a Magda en un ambiente de lujosas residencias en Berlín y villas de descanso en el norte del país. Al año siguiente nació su hijo Harald. El matrimonio se deterioró pronto. La diferencia de edad y el carácter rígido del empresario precipitaron la separación, que se formalizó en 1929. Magda obtuvo un apartamento en Berlín y una cuantiosa suma, mientras Harald permaneció bajo la tutela de su padre, aunque continuó visitando a su madre. Ese mismo año conoció a Joseph Goebbels en un mitin del Partido Nacional Socialista. Goebbels, jefe de propaganda en Berlín, se había destacado por su oratoria y por la construcción de un aparato propagandístico eficaz. A través de Heinrich Hoffmann, Magda fue presentada al círculo más cercano de Hitler y comenzó a participar en actividades del partido. La relación con Goebbels avanzó con rapidez. En 1930 iniciaron la convivencia y al año siguiente contrajeron matrimonio con Adolf Hitler como testigo principal.
Ese vínculo la convirtió en esposa del futuro ministro de propaganda y le otorgó un lugar central en la élite política. El contacto con Hitler se volvió cercano. Magda mantenía largas conversaciones con él y lo consideraba una figura paternal, mientras Goebbels mostraba celos de esa atención especial. Durante los años del Tercer Reich, Magda Goebbels fue presentada como encarnación del ideal femenino nazi. Madre de familia numerosa, esposa dedicada y presencia distinguida en actos oficiales, aparecía en fotografías familiares que circulaban como propaganda del modelo ario. Con Joseph tuvo 6 hijos: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig y Heidrun. En cada imagen, los niños aparecían vestidos con esmero y proyectados como símbolo de la juventud alemana. A diferencia de Eva Braun, cuya existencia permanecía en la penumbra, Magda se mostraba en público y desempeñaba un papel visible como referente social. En abril de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín, Joseph y Magda trasladaron a sus hijos al Führerbunker bajo la Cancillería del Reich. La entrada se produjo a mediados de mes. Los niños fueron instalados en una habitación del nivel inferior con camas alineadas. En el refugio convivían militares, secretarias, médicos y personal de servicio, todos conscientes de que la derrota era inminente. Magda mantenía a los niños arreglados, organizaba juegos para distraerlos y trataba de conservar una rutina doméstica en medio del encierro. El 30 de abril, tras el suicidio de Hitler y Eva Braun, la situación en el búnker cambió. Joseph y Magda expresaron su decisión de no sobrevivir al colapso y de incluir en ella a sus hijos. El 1 de mayo se organizó una cena en la que participaron los niños, sus padres y parte del personal. No hubo indicios para los menores de lo que ocurriría después. Esa misma noche, según el testimonio del dentista de las SS Helmut Kunz, los niños recibieron inyecciones de morfina para dormir. Una vez inconscientes, el médico Ludwig Stumpfegger introdujo cápsulas de cianuro en sus bocas y las trituró. Los 6 cuerpos quedaron alineados en sus camas. Al día siguiente, el 2 de mayo, Joseph y Magda abandonaron el interior del refugio. Ingresaron cápsulas de cianuro y murieron en el jardín de la Cancillería. El cuerpo de Goebbels fue rematado con un disparo. Ambos cadáveres fueron rociados con gasolina e incendiados, aunque las llamas no alcanzaron a destruirlos por completo. Tropas soviéticas hallaron posteriormente los restos, junto con los cuerpos de otros dirigentes nazis. Antes de morir, Magda había escrito varias cartas. Una de ellas estaba dirigida a su hijo Harald, prisionero de guerra en ese momento. En ella afirmaba su decisión de morir junto a sus hijos y expresaba lealtad absoluta a Hitler. Otras notas redactadas en el búnker fueron recogidas por oficiales soviéticos y trasladadas a Moscú. En ellas argumentaba que sus hijos no debían crecer en un mundo posterior al nacionalsocialismo. Su decisión causó conmoción incluso entre los presentes en el búnker. Algunos sugirieron que los niños podían ser evacuados o entregados a familiares. Magda se negó, insistiendo en que la muerte era preferible a la derrota. Los cuerpos de los niños fueron hallados por soldados soviéticos y las autopsias confirmaron la ingestión de cianuro. Sus restos, junto con los de sus padres, fueron trasladados en secreto a instalaciones soviéticas. Harald Quandt sobrevivió a la guerra como prisionero aliado. Tras su liberación, heredó parte de la fortuna de la familia Quandt y se convirtió en empresario destacado en la Alemania de posguerra. Nunca habló públicamente de las cartas recibidas ni de la muerte de sus medio hermanos, manteniendo silencio sobre el episodio que marcó a su madre y al círculo íntimo de Hitler en los últimos días del Reich. Privilegios rotos. Gerda Bormann entre huida y muerte. La familia Buch respiraba nacionalsocialismo mucho antes de que el movimiento alcanzara el poder. Walter Buch había sido uno de los primeros militantes del partido y llegaría a ocupar el cargo de juez supremo del Tribunal de Honor del NSDAP. Su hija Gerda creció en 1909 en Konstanz, rodeada de símbolos, discursos y reuniones políticas que marcarían su adhesión temprana al ideario nazi. Durante la década de 1920, la joven Gerda conoció a Martin Bormann, un hombre 6 años mayor que intentaba abrirse paso en las filas del partido.
Bormann había ingresado en el NSDAP en 1927 y se vinculó de inmediato con la SA, la organización paramilitar que garantizaba el control de las calles. Fue en esas reuniones que trabó amistad con Walter Buch y conoció a Gerda. La relación se intensificó rápidamente y en 1929 contrajeron matrimonio. El poder transformó radicalmente la vida del matrimonio Bormann. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Martin fue nombrado jefe de gabinete de Rudolf Hess, viceführer del Reich. La verdadera oportunidad llegó en 1941, cuando Hess voló a Escocia y perdió toda relevancia política. Bormann ocupó su lugar como secretario personal de Hitler, convirtiéndose en el hombre que controlaba el acceso al Führer. Desde esa posición filtraba decisiones, distribuía favores y castigaba desobediencias. Gerda, como esposa del hombre más cercano a Hitler, pasó a formar parte de la élite del Reich. La vida de los Bormann transcurrió en mansiones confiscadas, con servicio doméstico a su disposición y recursos materiales obtenidos gracias al control de Martin sobre bienes incautados a judíos y opositores. Gerda compartía este estilo de vida con naturalidad, administrando las casas familiares y organizando la vida social. Entre 1930 y 1943 dio a luz a 10 hijos. Adolf, Martin, Irmgard, Heinrich, Eva, Gerda, Fritz, Volker, Udo, Ello y Rudolf. La crianza estuvo marcada por el adoctrinamiento. Gerda transmitía a sus hijos la ideología del régimen, alentando el culto a Hitler y la obediencia absoluta. La familia era visitada con frecuencia por altos jerarcas y los niños eran vistos como ejemplo de la familia nacionalsocialista numerosa. Testimonios posteriores de algunos de ellos describieron la educación recibida como rígida y dominada por referencias políticas en contraste con la vida de privilegios materiales que disfrutaban. Con la caída del Reich en la primavera de 1945, la posición de Gerda cambió de manera abrupta. Mientras los soviéticos cercaban Berlín, Bormann organizó la dispersión de su familia. 5 de los hijos fueron confiados a él, mientras que Gerda escapó con los otros 4 haciéndose pasar por directora de un hogar infantil. Bajo identidades falsas, viajaron en un autobús escolar con destino al Tirol del Sur, en Italia. La intención era llegar a una zona de refugio donde aún se mantenía cierta presencia nazi y desde allí reorganizar su futuro. Martin Bormann, en paralelo, intentó huir de Berlín con otros jerarcas en la madrugada del 2 de mayo de 1945. Fue visto por última vez en las cercanías de la estación de Lehrter, tras intentar atravesar las líneas soviéticas. Durante años su destino fue un misterio. En 1972 se localizaron restos humanos en ese sector de Berlín que fueron identificados como suyos, confirmando que había muerto en 1945, probablemente por suicidio con cianuro. Gerda se instaló en una pequeña localidad cerca de Bolzano. Allí encontró protección temporal gracias a contactos del partido que aseguraron un lugar donde ocultar documentos y pertenencias. Sin embargo, ya presentaba síntomas graves de una enfermedad que llevaba tiempo desarrollándose. Su cuñada, Elisabeth Bormann, dejó testimonio de que Gerda sufría intensos dolores abdominales que no cesaban. Al ser examinada por un médico local, se le diagnosticó cáncer de ovarios en fase avanzada. El avance de la enfermedad coincidió con su captura. Servicios de inteligencia británicos identificaron su paradero y la interrogaron en 1945. Temiendo ser trasladada a un campo de prisioneros, Gerda mostró pánico, aunque finalmente se le permitió recibir atención médica. Fue operada en un hospital militar en Merano, sin éxito. Consciente de la inminencia de su muerte, solicitó asistencia religiosa y se convirtió formalmente al catolicismo. Una decisión que sorprendió incluso a su familia por la rapidez con que abandonó sus convicciones anteriores. Gerda murió el 23 de marzo de 1946, con apenas 36 años. Su final fue discreto y pasó desapercibido en comparación con el destino de otros miembros de la élite nazi. Sus restos fueron enterrados en el Tirol. El destino de los 10 hijos de los Bormann quedó marcado por el apellido. Algunos fueron entregados a familias adoptivas tras la guerra, otros crecieron en instituciones de beneficencia.
Adolf Martin, el primogénito, se convirtió en sacerdote católico en los años 60 y trabajó en proyectos de reconciliación. Volker, otro de los hijos, murió joven en circunstancias trágicas. Eva y Gerda se trasladaron a Baviera y vivieron bajo nuevos apellidos. El apellido Bormann fue en la posguerra sinónimo de represión, corrupción y clandestinidad, lo que dificultó la reintegración de sus descendientes. La fiel enfermera, Margarete Himmler, bajo el peso del verdugo. Un viaje en tren entre Múnich y Berlín en 1922 marcó el inicio del vínculo entre Margarete Boden y Heinrich Himmler. Ella tenía formación como enfermera, provenía de una familia acomodada de Poznan, con propiedades agrícolas, y superaba en edad al joven estudiante que apenas comenzaba a acercarse al Partido Nacional Socialista. Durante el trayecto conversaron sobre disciplina, servicio y patriotismo, valores que los unieron desde el inicio. Margarete había prestado servicio en hospitales de campaña durante la Primera Guerra Mundial. Allí conoció el rigor militar y el ambiente nacionalista que impregnaba el Reich. Después de la contienda continuó ejerciendo como enfermera y se vinculó con actividades de beneficencia. Himmler, con su carácter meticuloso y su idealización de la vida rural alemana, encontró en ella una compañera dispuesta a compartir esa visión. El matrimonio se celebró en julio de 1928. Como regalo recibieron un terreno agrícola en Waltrudering, cerca de Múnich, donde proyectaron vivir como granjeros. Para Himmler, el modelo campesino era ejemplo de pureza racial y de orden social. Margarete apoyó esa aspiración y se implicó en la administración de la granja. Sin embargo, las dificultades económicas y el ascenso político de Himmler desviaron pronto la vida del matrimonio hacia otros caminos. En 1929 Himmler fue nombrado jefe de las SS. A partir de entonces, la posición de Margarete cambió radicalmente. Se integró en la élite social del régimen, participando en actos de beneficencia, visitas hospitalarias y ceremonias organizadas por asociaciones femeninas del partido. Como voluntaria de la Cruz Roja Alemana, reforzó la imagen de esposa disciplinada y comprometida con la comunidad. Ese mismo año nació su hija Gudrun. Desde la infancia fue presentada en círculos oficiales como ejemplo de la juventud aria. Fotografías familiares la mostraban junto a su padre en actos públicos, vestida con trajes tradicionales bávaros o uniformes infantiles. Era conocida como la hija del Reichsführer SS y se convirtió en una figura reconocible en el entorno del poder. Margarete supervisaba su educación con rigor y transmitía el ideario nacionalsocialista en la vida familiar. El hogar de los Himmler combinaba privilegios con estricta disciplina. Margarete organizaba la vida doméstica, mantenía relaciones con otras esposas de dirigentes y actuaba como anfitriona en reuniones sociales. Su presencia no alcanzó la proyección pública de mujeres como Magda Goebbels, pero era conocida en el ámbito de las SS por su participación en obras de beneficencia. La estabilidad se quebró con la doble vida de Himmler. Desde 1936 mantenía una relación con su secretaria Hedwig Podhast, con quien tuvo 2 hijos. Margarete conoció la situación en 1941. Aunque causó tensiones, no derivó en separación. Ella aceptó continuar como esposa oficial, mientras su marido dividía su tiempo entre ambas familias. La guerra intensificó esta dinámica. Himmler se consolidó como uno de los hombres más poderosos del régimen al frente de las SS, la Gestapo y el sistema de campos de concentración. Margarete, en paralelo, se dedicaba a visitas hospitalarias, envíos de ayuda a soldados y actos de propaganda que mostraban la solidaridad femenina con el frente. Su rol permanecía dentro del marco del aparato social, sin acceso a las decisiones políticas. En los últimos meses del conflicto, Himmler intentó contactos secretos con británicos y estadounidenses para negociar una rendición parcial, lo que significó una traición directa a Hitler. Tras el fracaso de esas gestiones, trató de huir disfrazado de soldado raso bajo un nombre falso. Fue detenido por los británicos en mayo de 1945 y durante el registro logró ingerir una cápsula de cianuro oculta, muriendo de inmediato. Margarete se encontraba entonces en el sur de Alemania junto a Gudrun. Ambas fueron detenidas por tropas estadounidenses en el Tirol italiano.
En el abrigo de Margarete se halló una cápsula de cianuro cosida, lo que indicaba que también estaba preparada para suicidarse. Madre e hija fueron trasladadas primero a Verona, luego a Roma y finalmente a Alemania. Durante los interrogatorios, Margarete insistió en que no participaba en política y que ignoraba las actividades de las SS. Alegó que solo había sido madre y enfermera, sin acceso a información sensible. Los informes de inteligencia aliados señalaban, sin embargo, que mantenía contacto frecuente con otras esposas de jerarcas y que conocía de cerca los privilegios del régimen. Internada junto a su hija en Augsburgo hasta 1946, enfrentó procesos de desnazificación. Inicialmente fue clasificada como ofensora principal por su posición y beneficios recibidos, aunque tras apelaciones se le redujo la categoría a beneficiaria del nacionalsocialismo. Perdió su pensión, su derecho al voto y fue condenada a trabajos forzados breves. En la posguerra vivió en relativo anonimato. Se trasladó a Hippen, cerca de Bielefeld, donde residió con su hermana Lidia. Evitó entrevistas y no dejó memorias. Documentos oficiales registran intentos reiterados de recuperar bienes confiscados, sin resultados. Murió en agosto de 1967 a los 74 años. No dejó testimonio público sobre los crímenes del régimen ni sobre la figura de su marido, manteniendo hasta el final un silencio que reflejó la distancia entre la vida privada y la magnitud histórica de los hechos. Lealtad ciega. Ilse Hess encadenada al destino de su marido. Los círculos culturales de Múnich, en la década posterior a la derrota de 1918, reunían a veteranos de guerra, estudiantes y nacionalistas en busca de respuestas al colapso del Imperio alemán. Fue en ese ambiente donde Ilse Proll conoció a Rudolf Hess alrededor de 1920. Ella había llegado a la ciudad para continuar estudios en filología y literatura alemana. Él, un veterano condecorado, regresaba del frente con heridas visibles y con el peso de la experiencia bélica. El encuentro se produjo en reuniones donde se debatían temas literarios, filosóficos y políticos. Ambos compartían admiración por poetas románticos como Hölderlin y por compositores como Wagner, además de un interés común por el destino de Alemania tras el Tratado de Versalles. Ilse provenía de una familia acomodada de Hannover, con tradición académica materna y recursos provenientes de la industria textil paterna. La afinidad intelectual derivó pronto en compromiso personal y político, cuando ambos se acercaron al movimiento nacionalsocialista. La relación se consolidó con el ingreso de Hess en el círculo íntimo de Hitler, primero como asistente y más tarde como lugarteniente. En 1927, Ilse y Rudolf contrajeron matrimonio en Múnich. Desde entonces, ella asumió un papel activo en tareas del partido, desde la propaganda callejera hasta la beneficencia organizada por las asociaciones femeninas. Aunque no ocupó un cargo político, fue reconocida como militante fiel al régimen y como apoyo constante de su esposo. Ilse participó en la etapa de formación del movimiento, distribuyendo panfletos, colocando carteles y colaborando en la edición del periódico oficial. Actuaba también como secretaria de Hess en las tareas administrativas que él realizaba para Hitler. La lealtad de Ilse se hizo aún más visible tras el fallido golpe de estado de la cervecería en 1923, cuando Rudolf, junto a otros militantes, fue encarcelado. Durante ese periodo, Ilse visitó de manera regular a su prometido en prisión, consolidando un vínculo que se mantendría inquebrantable. En 1937 nació su único hijo, Wolf Rüdiger Hess. La familia residía en Múnich y mantenía relación frecuente con otros jerarcas nazis. Mientras Rudolf dedicaba largas jornadas al servicio de Hitler, Ilse se ocupaba de la vida doméstica y de la crianza, siempre bajo el ideario del partido. El 10 de mayo de 1941, Rudolf Hess emprendió un vuelo en solitario hacia Escocia, pilotando un caza Messerschmitt con el objetivo de negociar una paz separada con el Reino Unido. Tras aterrizar en las cercanías de Glasgow, fue capturado por campesinos locales y entregado a las autoridades británicas. La acción desconcertó al régimen y provocó la ira de Hitler, que lo despojó de todos sus cargos y lo calificó como traidor. En Alemania, Ilse se enfrentó a esa nueva realidad. De esposa de un jerarca pasó a ser vista como la mujer de un hombre deshonrado por la cúpula nazi. Aún así, mantuvo la lealtad a Rudolf.
continuó escribiéndole bajo la estricta censura británica y sostuvo su imagen en círculos privados, defendiendo que había actuado por patriotismo. Con la caída del Tercer Reich en 1945, Ilse fue detenida por tropas estadounidenses en Baviera. Pasó por centros de internamiento en Augsburgo y Nuremberg, donde fue interrogada acerca de su militancia y de las actividades de su esposo. Alegó que su papel había sido doméstico y social, sin participación en decisiones políticas. Los informes aliados la clasificaron como seguidora secundaria, aunque siempre leal al nacionalsocialismo. Durante los juicios de Nuremberg, Rudolf Hess compareció como acusado principal por conspiración y crímenes contra la paz. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de Spandau, en Berlín. Ilse, tras ser sometida a un proceso de desnazificación en 1948, fue clasificada como Mitläuferin, es decir, seguidora pasiva. Esa categoría implicaba la pérdida de derechos políticos y bienes vinculados al partido, pero no conllevaba una condena prolongada. Recuperó la libertad ese mismo año y se trasladó con su hijo a Baviera, donde llevaron una vida discreta. A partir de entonces, Ilse orientó sus esfuerzos a la defensa pública de su esposo. En 1952 publicó el libro Rudolf Hess, Ich kenne ihn, en el que lo presentaba como un hombre íntegro y visionario. 2 años más tarde editó Rudolf Hess, Briefe aus Nürnberg, una recopilación de las cartas escritas por Rudolf durante los juicios. Con el tiempo publicó más volúmenes de correspondencia y testimonios, construyendo una narrativa destinada a mostrarlo como prisionero político. El régimen de detención en Spandau permitía visitas controladas. Ilse acudía de forma periódica junto a su hijo, manteniendo conversaciones vigiladas con Rudolf. Tras 1966, cuando Hess quedó como único prisionero en Spandau, esas visitas adquirieron aún mayor relevancia. Ilse se convirtió en el principal vínculo del recluso con el exterior y en su defensora más constante. El 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess murió en la prisión a los 93 años. La versión oficial señaló que se había suicidado colgándose con un cable, aunque su hijo y círculos afines sostuvieron teorías alternativas sobre una posible conspiración. Ilse rechazó la explicación oficial y mantuvo la idea de que su esposo había sido víctima de un asesinato encubierto. En los años posteriores, Ilse continuó como referente en grupos neonazis y revisionistas en Alemania y Austria. Colaboró con publicaciones de extrema derecha, asistió a actos privados y sostuvo correspondencia con simpatizantes que la consideraban símbolo de lealtad inquebrantable. Murió en Baviera en 1995, a los 95 años, sin renunciar nunca a la defensa de la memoria de Rudolf Hess. La viuda del terror, Lina Heydrich y la herencia del Holocausto. El 6 de diciembre de 1930, en un baile celebrado en Kiel, Lina von Osten conoció a Reinhard Heydrich. Con 19 años ya se había afiliado al Partido Nacionalsocialista y participaba en organizaciones juveniles femeninas del movimiento. Provenía de la pequeña nobleza rural prusiana de la isla de Fehmarn, hija de un profesor y de una madre dedicada a la administración del hogar. Su infancia transcurrió en un entorno de disciplina y nacionalismo conservador. Heydrich, de 27 años, había sido expulsado de la marina por un escándalo amoroso. Era alto, atlético y de cabello rubio, con rasgos considerados arios, aunque su figura imponía más por dureza que por armonía. Lina quedó impresionada por su determinación y ambición. Pocas semanas después del encuentro se comprometieron y el 26 de diciembre de 1931 contrajeron matrimonio. Fue Lina quien lo impulsó a acercarse al partido nazi. En un periodo en el que Heydrich se encontraba sin empleo, lo alentó a entrevistarse con Heinrich Himmler, jefe de las SS. Gracias a esa gestión obtuvo un puesto en el recién creado servicio de inteligencia, el Sicherheitsdienst. Aquel ingreso en 1931 resultó decisivo para el inicio de una carrera fulgurante. La pareja se instaló en Berlín y pronto disfrutó de privilegios materiales. Lina asumió con orgullo su papel de esposa de un dirigente en ascenso. Tuvieron 4 hijos, Klaus, Haider, Silke y Marte. Ella se ocupaba de la vida doméstica y mantenía vínculos con otras esposas de jerarcas nazis.
Residían en propiedades otorgadas por el régimen y formaban parte de un entorno de privilegios reservado a la élite del poder. El nombramiento de Heydrich como jefe de la Gestapo en 1934 y luego como responsable de la Oficina Central de Seguridad del Reich consolidó la posición de la familia. Lina participaba en recepciones y actos oficiales, proyectándose como mujer leal y ambiciosa. Aunque sin papel político directo, era reconocida como una figura cercana al poder que respaldaba la trayectoria de su esposo. En septiembre de 1941, Heydrich fue designado Reichsprotektor adjunto de Bohemia y Moravia. La familia se trasladó al castillo de Panenskie Brezany, una residencia confiscada a propietarios judíos en las afueras de Praga. Desde allí, Lina administraba la vida familiar y participaba en eventos sociales, mientras Heydrich imponía un régimen de represión que lo convirtió en uno de los hombres más temidos del Reich. El 27 de mayo de 1942 sufrió un atentado organizado por paracaidistas checos entrenados en Gran Bretaña. Una granada lanzada contra su automóvil lo hirió de gravedad. Tras varios días de agonía, murió el 4 de junio en un hospital de Praga. Su funeral en Berlín fue un acto de Estado al que asistieron Hitler y la cúpula nazi. Lina, con 31 años, quedó viuda de uno de los dirigentes más poderosos del régimen. Hitler ordenó que se le otorgaran beneficios extraordinarios. Recibió una pensión vitalicia y propiedades en Fehmarn, además del reconocimiento oficial como viuda de héroe. Su estatus le aseguró una vida acomodada durante los últimos años de guerra. Con la derrota alemana fue arrestada por las fuerzas aliadas. En 1946 compareció ante un tribunal de desnazificación. Los cargos se centraban en su pertenencia al partido, en la apropiación de bienes confiscados y en su cercanía a uno de los principales responsables del Holocausto. Al no encontrarse pruebas de participación directa en crímenes, fue absuelta y clasificada como Mitläuferin, categoría de seguidora pasiva. Recuperó parte de sus bienes y conservó la pensión estatal. Se instaló nuevamente en Fehmarn, donde administró una pensión turística y una granja. Durante las décadas de 1950 y 60 emprendió pleitos legales contra el Estado alemán para asegurar y ampliar sus derechos. En 1956 y 1959 obtuvo sentencias favorables que le permitieron recibir pensiones completas como viuda de funcionario. Lina nunca se distanció de la figura de su esposo. En entrevistas lo defendió como un hombre disciplinado y leal a Alemania. En 1976 publicó sus memorias bajo el título Leben mit einem Kriegsverbrecher, donde relató su vida matrimonial y justificó la trayectoria de Heydrich, presentándolo como servidor del Estado más que como ejecutor del genocidio. En los años siguientes concedió entrevistas en las que reiteró que su esposo había sido víctima de una demonización injusta. Murió en Fehmarn el 14 de agosto de 1985 a los 74 años. Hasta el final de su vida defendió la memoria de Heydrich y conservó los beneficios otorgados por el Estado, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la red de apoyos y privilegios del régimen sobrevivió, en ciertos aspectos más allá de la derrota militar. Del lujo al vacío. Emmy Göring tras la caída del Reich. El escenario era el elemento natural de Emma Johanna Henny Sonnemann. Desde su juventud en Hamburgo, donde había llegado al mundo el 24 de marzo de 1893, Emmy había desafiado la voluntad de su padre para perseguir una carrera artística. Carl Sonnemann, propietario de una fábrica de chocolate, se oponía a que su hija se dedicara al teatro, pero Emmy logró imponerse y durante la República de Weimar consolidó su carrera como actriz. Su estilo interpretativo estaba marcado por la formación clásica y pronto alcanzó cierta notoriedad en el teatro de habla alemana. Aunque no se convirtió en una estrella del cine sonoro, su presencia en escenarios prestigiosos le aseguró un lugar en la vida cultural de la época. En 1932, durante un acto social en Berlín, conoció a Hermann Göring. Göring era un héroe de la Primera Guerra Mundial y uno de los principales dirigentes del partido nazi. Viudo desde 1931 tras la muerte de su primera esposa Karin, se mostró interesado en la actriz, con quien comenzó una relación que rápidamente adquirió carácter oficial.
La pareja contrajo matrimonio en 1935 en una ceremonia con asistencia de Adolf Hitler, que actuó como testigo principal. Con el enlace, Emmy pasó a ocupar un papel simbólico en la jerarquía del Tercer Reich. Dado que Hitler permanecía soltero y evitaba mostrar pareja, fue ella quien en muchos eventos desempeñó la función de primera dama del Reich. Acompañaba a Göring en ceremonias oficiales, desfiles y recepciones diplomáticas, apareciendo en fotografías y noticiarios como ejemplo de la mujer alemana distinguida y elegante. Su presencia en el escenario político fue utilizada como recurso propagandístico para dotar de un rostro femenino al régimen. La vida privada de los Göring se desarrolló en un marco de lujo desmesurado. Residiendo en la mansión de Karinthal, construida en memoria de la primera esposa de Göring, la familia disfrutaba de obras de arte confiscadas, muebles valiosos y colecciones procedentes de saqueos en territorios ocupados. Emmy participaba en la organización de recepciones y banquetes donde acudían jerarcas nazis, diplomáticos extranjeros y personalidades culturales afines al régimen. En 1938 nació su única hija, Eda Göring. La niña fue criada en un entorno de privilegios, rodeada de personal doméstico y objetos de lujo. Emmy se dedicó a su educación en los primeros años, mientras seguía apareciendo en actos oficiales. Su carrera artística quedó relegada a un segundo plano, aunque mantenía contacto con círculos teatrales berlineses. Con el estallido de la guerra en 1939, la posición de la familia se mantuvo en la cúspide del poder. Göring dirigía la Luftwaffe y conservaba influencia en el gobierno, mientras Emmy se mantenía como figura visible en las ceremonias públicas. La vida en Karinthal continuaba marcada por fiestas, cacerías y recepciones, aun cuando la guerra avanzaba con resultados cada vez más adversos para Alemania. La derrota del Reich en 1945 puso fin a ese mundo. En abril de ese año, con el avance soviético sobre Berlín, Göring ordenó la voladura de Karinthal para evitar que cayera intacta en manos enemigas. Emmy huyó con su hija hacia el sur de Alemania buscando refugio en Baviera. El 7 de mayo de 1945 fue arrestada por tropas estadounidenses en Fischhorn, Austria, y separada de Eda, que quedó bajo custodia militar. Durante los interrogatorios aliados, Emmy fue cuestionada sobre su participación en el régimen y sobre el origen de las colecciones artísticas acumuladas en Karinthal. Insistió en que nunca había tenido papel político y que se había limitado a acompañar a su esposo en actos sociales. Los investigadores, sin embargo, la consideraron beneficiaria directa del saqueo cultural y del expolio de propiedades judías. En los procesos de desnazificación posteriores, Emmy Göring fue clasificada como culpable menor y condenada a 1 año de prisión. Además, se le confiscó aproximadamente un 30% de sus bienes y se le prohibió ejercer su profesión como actriz durante 5 años. Cumplió condena en campos de internamiento entre 1945 y 1946 y posteriormente en prisión alemana hasta que fue liberada. La posguerra representó una caída radical en su nivel de vida. Con el régimen destruido y los bienes incautados, Emmy se trasladó a un pequeño departamento en Múnich, donde vivió de manera modesta junto a su hija. Intentó retomar su carrera artística, pero la prohibición inicial y el descrédito público se lo impidieron. En la década de 1950 trató de publicar sus memorias, pero los intentos fracasaron debido a la falta de interés editorial y al rechazo social hacia figuras asociadas al nazismo. A pesar de estas limitaciones, Emmy logró sostenerse con trabajos esporádicos y con el apoyo de antiguos contactos personales. Nunca recuperó la notoriedad de la que había gozado en los años 30. Durante las décadas de 1960 y 70 permaneció en gran medida alejada de la vida pública. Murió el 8 de junio de 1973 en Múnich, a los 80 años. Su entierro se realizó en la intimidad familiar, sin honores ni atención pública. Su hija, Eda, continuó viviendo en Baviera, reivindicando ocasionalmente la memoria de su padre, pero manteniendo un perfil discreto que contrastaba con la visibilidad que había caracterizado la vida de Emmy durante los años del régimen. Entre alambradas, Hedwig Hoss a la sombra de Auschwitz.
La villa familiar se alzaba a pocos metros de las alambradas de púas. Desde sus ventanas se podían ver los barracones, las torres de vigilancia y las chimeneas que humeaban constantemente. Hedwig Hensel había llegado a este lugar en 1940 junto a su esposo Rudolf Höss, cuando él fue designado comandante del campo de concentración de Auschwitz. Para Hedwig, nacida en Baden-Baden en 1908 en una familia de clase media sin vínculos notorios con la política, aquel lugar representaba estabilidad y prosperidad en tiempos de guerra. Su juventud había transcurrido en un entorno doméstico convencional, centrada en la formación propia de mujeres de su época. A comienzos de los años 20 había conocido a Rudolf Höss, veterano de la Primera Guerra Mundial y miembro en ascenso dentro del movimiento nacionalsocialista. El vínculo entre ambos se consolidó rápidamente y en 1929 contrajeron matrimonio. Tras la boda, Hedwig se integró en la vida de una familia marcada por la disciplina y la ideología del nacionalsocialismo. Rudolf ascendía en la jerarquía de las SS, lo que significaba traslados frecuentes y nuevas responsabilidades. Con el tiempo tuvieron 5 hijos: Klaus, Heide Traut, Inge Brigitte, Annegret y Hans Rudolf. La vivienda en Auschwitz contaba con servicio doméstico, provisiones abundantes y un nivel de vida muy superior al que disfrutaba la mayoría de los alemanes durante la guerra. Hedwig administraba la casa con la ayuda de mujeres prisioneras que trabajaban como sirvientas, limpiando habitaciones y cuidando del jardín, siempre bajo vigilancia de las SS. La proximidad entre la vida familiar y el campo de exterminio fue señalada en múltiples testimonios posteriores. Sobrevivientes declararon haber visto a Hedwig paseando a caballo por las inmediaciones, en ocasiones acompañada de sus hijos. También se la mencionó como receptora de objetos de valor y prendas de vestir procedentes de los bienes confiscados a los prisioneros. El grado de conocimiento que Hedwig tenía sobre el funcionamiento del campo ha sido objeto de debate. En sus declaraciones posteriores afirmó que nunca supo con precisión lo que ocurría en Auschwitz, que su esposo le ocultaba los detalles y que ella se limitaba a ocuparse de la casa y de los niños. Sin embargo, los testimonios de supervivientes y la cercanía física a las instalaciones plantean interrogantes sobre esa versión. Los olores provenientes de los crematorios, el tránsito constante de trenes cargados de deportados y la visibilidad de las alambradas eran parte del paisaje cotidiano. Varias mujeres deportadas recordaron haber trabajado en la villa, describiendo las habitaciones elegantemente amuebladas y el contraste con las condiciones del campo. Algunas mencionaron haber visto a Hedwig recibir regalos y objetos que claramente no procedían de canales comerciales normales. En enero de 1945, con la aproximación del Ejército Rojo, la familia Höss abandonó Auschwitz y se trasladó primero a Ravensbrück y después a otros puntos de Alemania. Rudolf trató de ocultarse bajo una identidad falsa, mientras Hedwig quedó a cargo de los hijos en un país en ruinas. En abril, fue detenida por tropas británicas junto con parte de su familia. Durante los interrogatorios iniciales, Hedwig insistió en que no había tenido ninguna participación en actividades políticas ni conocimiento de los crímenes cometidos en Auschwitz. Su relato presentaba a una ama de casa ajena a los asuntos del campo, dedicada únicamente al cuidado de su familia. A preguntas directas sobre las cámaras de gas o las ejecuciones masivas, respondió con evasivas o con negaciones categóricas. Los investigadores, sin embargo, desconfiaban de esa versión, considerando imposible que hubiera vivido en ese entorno sin advertir lo que sucedía. A pesar de esas sospechas, nunca fue acusada formalmente de crímenes de guerra. Mientras Rudolf Höss era juzgado en Polonia y condenado a muerte en 1947, ella fue liberada tras un periodo de detención. La decisión se basó en la falta de pruebas documentales o testimoniales que acreditaran participación activa en las actividades del campo. Después de su liberación, Hedwig rehizo su vida en silencio. Se instaló en Alemania Occidental con parte de sus hijos, procurando mantenerse fuera de la atención pública. En entrevistas ocasionales durante la posguerra, mantuvo siempre la línea de defensa, desconocimiento de lo ocurrido en Auschwitz y ausencia de implicación personal. Su hija Inge Brigitte declaró años más tarde que la madre apenas hablaba del pasado y que el tema era evitado dentro de la familia.
En la década de 1950, algunos de los hijos emigraron. Inge Brigitte se trasladó a Estados Unidos tras casarse con un ciudadano norteamericano, estableciéndose en Virginia. Hedwig viajó en varias ocasiones a visitarla y terminó residiendo temporadas más largas fuera de Alemania. En esos años vivió bajo un perfil bajo, sin entrevistas ni apariciones públicas. La última etapa de su vida transcurrió en el anonimato. Falleció el 15 de septiembre de 1989 a los 81 años en Arlington, Virginia, donde estaba instalada junto a su hija. Fue enterrada bajo una lápida sencilla que únicamente llevaba la palabra Mutti, madre, en alemán. No se mencionó su apellido de casada ni referencia alguna a su vínculo con Rudolf Höss. Sombras femeninas, esposas y amantes en el fin del nazismo. Las mujeres vinculadas al círculo nacionalsocialista no se limitaron a las figuras más visibles. Más allá de Eva Braun, Magda Goebbels o Lina Heydrich, existieron otras esposas y amantes cuya cercanía al poder marcó destinos atravesados por privilegios, rupturas y silencios. Sus trayectorias ofrecen un mosaico complementario que muestra cómo la caída del Tercer Reich impactó en ámbitos íntimos y familiares. Gretel Braun creció a la sombra de su hermana Eva. En 1944 alcanzó relevancia propia al casarse con Hermann Fegelein, oficial de las Waffen-SS y colaborador estrecho de Heinrich Himmler. La boda, celebrada con fastuosidad y con la presencia de Hitler, consolidó su posición social. Sin embargo, menos de un año después, la derrota arrastró también su destino personal. En abril de 1945, cuando Berlín estaba sitiada, Fegelein fue acusado de deserción y de apropiación de bienes saqueados. Hitler ordenó su ejecución. Gretel, embarazada, se convirtió en viuda con apenas 29 años. Tras el parto, nombró a su hija Eva Bárbara en memoria de su hermana. En la posguerra vivió con discreción y recursos limitados hasta que en 1954 contrajo matrimonio con el empresario textil Kurt Berlinghoff. La tragedia la alcanzó nuevamente en 1971, cuando su hija se suicidó tras la muerte de su pareja en un accidente de tráfico. Mientras tanto, Hedwig Potthast desempeñaba un papel distinto. Había ingresado como secretaria personal de Heinrich Himmler en 1936, con apenas 24 años. A partir de 1939 se convirtió en su amante reconocida en privado. Con él tuvo 2 hijos, nacidos en 1942 y 1944, que fueron aceptados por Himmler en la intimidad, aunque nunca integrados a la vida oficial. Potthast vivía en residencias asignadas por las SS, mientras Margarete Himmler permanecía en la residencia principal con la hija legítima, Gudrun. Tras la derrota alemana fue arrestada y sometida a interrogatorios en 1946. Negó conocimiento de crímenes y declaró que su relación con Himmler era exclusivamente personal. Nunca fue procesada. Tras su liberación se casó nuevamente y vivió de forma reservada en la República Federal Alemana hasta su muerte en 1994. Henriette Hoffmann fue otra figura marcada por su entorno familiar. Hija del fotógrafo oficial de Hitler, Heinrich Hoffmann, creció en proximidad al Führer y a la cúpula nazi. En 1932 se casó con Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas y posteriormente gobernador de Viena. Durante la década de los 30 fue considerada un modelo del ideal femenino nazi, joven, elegante y parte de la élite. Mantenía trato cercano con Hitler, a quien llamaba con familiaridad. En 1943, durante una cena en Múnich, se atrevió a criticar abiertamente la deportación de judíos vieneses. Ese gesto provocó una ruptura definitiva con Hitler. Aunque no sufrió sanciones formales, perdió influencia en el entorno nazi. Tras la guerra fue arrestada, encarcelada durante 4 años y clasificada en la desnazificación como cómplice del régimen. Se divorció de Schirach tras su condena en Nuremberg. En la posguerra publicó memorias en las que relató su relación con Hitler con un tono ambivalente entre nostalgia y crítica. Falleció en Múnich en 1992. Käthe Dönitz encarnó la discreción entre las esposas de dirigentes.
Casada con Karl Dönitz, comandante de la Kriegsmarine, evitó siempre la vida pública. Cuando Hitler lo designó sucesor en abril de 1945, Käthe pasó a ser la esposa del último jefe de Estado del Reich. Durante esos días permaneció junto a su esposo en el norte de Alemania. Tras la capitulación, Karl Dönitz fue condenado a 10 años de prisión en Nuremberg. Käthe, sin cargos en su contra, vivió apartada en Hamburgo hasta su muerte en 1962. Su vida se caracterizó por la ausencia de declaraciones públicas y por un retiro completo, incluso después de la liberación de su marido en 1956. Annie Brandt, esposa de Rudolf Brandt, secretario personal de Himmler, experimentó una de las caídas más abruptas. Su esposo fue acusado en el juicio de los doctores de haber participado en la organización de experimentos médicos en campos de concentración. En 1948 fue condenado a muerte y ejecutado. Annie, que había disfrutado de estabilidad material durante la guerra, quedó estigmatizada por el apellido y el recuerdo de los crímenes de su marido. No fue procesada ni dejó testimonio público. Tras la ejecución se refugió en el anonimato, sin descendencia conocida, y murió probablemente en la década de los 70, en circunstancias poco documentadas. Estas mujeres, situadas entre el privilegio y la marginación, completan el universo femenino del régimen nazi. Algunas defendieron a sus esposos y mantuvieron vínculos con círculos revisionistas en la posguerra. Otras desaparecieron de la escena pública, ocultando su pasado en un silencio persistente. Todas, sin excepción, quedaron marcadas por su cercanía al poder y por las consecuencias irreversibles de haber formado parte del entorno íntimo del nacionalsocialismo.